Menos de 1 libra es el peso total que registra una caña de pescar de alto rendimiento en la báscula de precisión. ¿Cómo es posible que un objeto tan ligero logre someter a criaturas marinas que superan las cientos de libras de peso? A primera vista, tal resistencia podría atribuirse a la fortuna o a la pericia técnica del pescador durante el combate. Pero en realidad, esa fuerza estructural nace estrictamente en el interior de la planta de producción, donde la ingeniería de materiales dicta el límite de la física. El proceso solo está cobrando fuerza en las estaciones de ensamblaje técnico. Se puede notar cómo cada capa de material compuesto se superpone siguiendo un patrón predeterminado por simulaciones de tensión. Los ingenieros supervisan que cada ángulo de las fibras de carbono y fibra de vidrio se posicione de manera exacta, ya que una desviación de pocos grados alteraría la respuesta del equipo bajo carga. Todo se vuelve más complejo cuando se considera que la orientación de estas fibras define cómo la caña se dobla y transfiere la energía mecánica de manera eficiente. Sistemas de control de calidad monitorean cada etapa del procesamiento para garantizar que la estructura sea capaz de responder en condiciones reales de alta exigencia. Se ve cómo el equipo de fabricación ajusta las prensas y los hornos para que la unión de las capas de resina y fibra sea absoluta y sin burbujas de aire microscópicas. Pero esto es solo el comienzo. La meticulosidad del viaje productivo asegura que la transición de fuerza desde el mango hasta la punta sea fluida y sin puntos de ruptura críticos. En esta etapa no termina la supervisión, pues la fabricación moderna exige una precisión que roza lo quirúrgico en cada componente aplicado. La cámara se desliza a lo largo de las líneas de producción, donde se verifica la elasticidad y la memoria del material tras ser sometido a flexiones extremas. El equipo comprueba gradualmente que la integridad estructural se mantenga intacta tras miles de ciclos de esfuerzo simulado. Así, el proceso de creación de estas herramientas de alta tecnología alcanza su fase de validación técnica, asegurando que el producto final cumpla con los estándares de resistencia mecánica requeridos. 100 millones de unidades. Esa es la cantidad aproximada de cañas de pescar que se fabrican y distribuyen a nivel global durante cada ciclo anual. ¿Por qué este objeto de apariencia tan sencilla moviliza una infraestructura industrial de tales proporciones? A primera vista, la estructura de una caña parece simple y compacta, pero en realidad es el producto final de un sistema de producción masivo que opera de forma ininterrumpida en todo el planeta. Esta industria no solo abastece a los entusiastas de la pesca recreativa, sino que también sostiene el rigor técnico de las competiciones de pesca deportiva profesional en los 5 continentes. El mercado global de estos instrumentos genera ingresos que rozan los $2.000 millones cada año. La mayor concentración de la demanda se localiza en regiones específicas como los Estados Unidos de América, Europa y Australia. Se puede notar cómo el flujo constante de suministros y productos terminados alimenta estos mercados donde la actividad pesquera es tanto una tradición como un motor económico. Pero esto es solo el comienzo. Hoy en día, la mayoría de las cañas se construyen a partir de fibra de carbono, un componente técnico que originalmente fue diseñado para las exigencias de la industria aeroespacial. Solo parece evidente que el material es el único factor determinante, pero en realidad lo que define la calidad es la disposición precisa de cada capa estructural. El proceso de manufactura se controla con un rigor absoluto que alcanza fracciones de 1 pulgada para garantizar la resistencia y la flexibilidad. Más adelante se complica, pues el diseño moderno ha dejado atrás por completo el uso del bambú, material que todavía se asocia erróneamente con la fabricación estándar. Se ve cómo las líneas de producción automatizadas sustituyen los métodos antiguos por procesos de alta tecnología. El equipo gestiona gradualmente la tensión y el ángulo de las fibras para responder a las cargas mecánicas más extremas durante su uso. La precisión en la arquitectura interna de la caña asegura que cada capa de fibra de carbono cumpla una función específica bajo presión. El material se posa en una capa uniforme durante el laminado,
evitando cualquier debilidad estructural que pudiera comprometer la integridad del objeto. Todo se vuelve más complejo al integrar resinas y tratamientos térmicos que consolidan la estructura final del producto. Así, el proceso de fabricación alcanza el estándar técnico necesario antes de que la pieza se desplace hacia la fase de acabado y ensamblaje de componentes externos. Dos materiales fundamentales componen la estructura base de la vara: el prepreg de fibra de carbono y el prepreg de fibra de vidrio. ¿Por qué estas fibras ya vienen impregnadas con una resina reactiva al calor desde su fabricación? A primera vista, esto parece una simple conveniencia logística, pero en realidad esta resina está diseñada específicamente para endurecerse solo cuando se somete a altas temperaturas controladas. Si el material permaneciera en condiciones ambientales normales durante un tiempo excesivo, la reacción química comenzaría de forma prematura, transformando la materia prima en un residuo inservible para la producción. Bajo temperaturas inferiores a los 32 grados Fahrenheit se mantienen almacenados todos los materiales de prepreg dentro de cámaras frigoríficas especializadas. El equipo retira las láminas únicamente en el instante preciso en que deben entrar en la línea de fabricación para evitar cualquier degradación. En cuanto el prepreg abandona el almacenamiento en frío, el cronómetro de vida útil comienza su cuenta regresiva de forma irreversible. Se puede notar cómo el material se desenrolla y se extiende totalmente plano sobre la mesa de corte, siguiendo cada esquema técnico detallado que ha sido proporcionado por el equipo de ingeniería. Un técnico realiza mediciones manuales y alinea los bordes del material con extrema minuciosidad antes de activar los sistemas. La máquina ejecuta entonces cada patrón de corte preprogramado con una precisión controlada por ordenador, donde las cuchillas se deslizan con un movimiento constante y fluido. Entre 8 y 10 capas de carbono pueden ser procesadas simultáneamente en cada ciclo de corte para sostener los niveles de productividad industrial. Pero esto es solo el comienzo. A pesar del volumen de material apilado, la exactitud debe preservarse estrictamente hasta alcanzar fracciones de pulgada en cada pasada del cabezal. Rara vez el carbono se corta siguiendo trayectorias rectas o ángulos simples durante este proceso. El material se moldea en formas triangulares o patrones diagonales complejos mediante el desplazamiento de los ejes de la cortadora. Esta geometría de corte específica es la que determina cómo viajará la fuerza mecánica a lo largo de toda la extensión de la vara cuando ésta se doble bajo una carga de trabajo. Todo se vuelve más complejo en la etapa de ensamblaje posterior. Una sola pieza que presente una desviación de apenas una fracción de pulgada puede desplazar el punto de flexión de la vara por completo, alterando su rendimiento físico. Se ve cómo los segmentos cortados se apilan con orden mientras el polvo residual de la fibra se asienta lentamente sobre la superficie de la mesa. El equipo de corte finaliza su tarea manteniendo la integridad estructural de cada capa individual de fibra impregnada. Las piezas geométricas resultantes quedan listas para la siguiente fase, donde el calor finalmente activará la resina. El flujo de trabajo se traslada ahora hacia la mesa de mandriles para el proceso de enrollado. 8 milímetros es el diámetro promedio del mandril de acero inoxidable, sobre el cual se posiciona el material con precisión absoluta. ¿Para qué se utiliza un eje metálico tan específico como molde interno para el preformado de la varilla? A primera vista, el carbono podría enrollarse sobre sí mismo, pero sin este soporte sólido de acero, la pieza carecería de la cavidad interna necesaria para su funcionamiento. El mandril se somete previamente a un tratamiento con un agente desmoldante antiadherente, permitiendo que, tras el ciclo térmico, la estructura de carbono se separe limpiamente y sin riesgo de fracturas. Una vez que el adhesivo se distribuye de forma homogénea a lo largo de la superficie metálica, el técnico emplea un pequeño soldador térmico o una herramienta de calor localizado para fijar por contacto la primera capa de material. Cada pieza de carbono se alinea con rigurosidad siguiendo la línea central del mandril, escuadrando tanto la punta como la base antes de asegurar su posición definitiva. Pero esto es solo el comienzo.
Si esta capa inicial presenta una desviación mínima respecto al centro, toda la estructura subsiguiente heredará ese error de alineación, invalidando el componente. En esta fase, no intervienen robots ni sistemas de guía láser, por lo que todo el éxito del proceso depende exclusivamente del ojo entrenado y la experiencia técnica del operario. El momento en que el mandril se deposita sobre la mesa de laminado es cuando la varilla comienza realmente a adquirir su geometría definitiva. La máquina de rotación gira a una velocidad lenta y estrictamente controlada, mientras cada lámina de fibra de carbono se envuelve alrededor del núcleo de acero bajo el mando total del artesano. Se puede notar cómo la presión de las manos y los puntos de parada precisos determinan la calidad de la unión, junto con el instante exacto en que se deposita la siguiente capa. A medida que el núcleo gira, las capas de fibra se tensan unas contra otras y los bordes del material se cierran herméticamente. Más adelante se complica. La varilla se alarga y se estrecha gradualmente, siguiendo un diseño geométrico que ha sido calculado con anterioridad de forma exhaustiva. Al finalizar las capas principales, el técnico añade refuerzos adicionales en las zonas de mayor estrés mecánico, especialmente cerca del área donde se ubicará el mango. Estas inserciones no buscan simplemente aumentar el grosor, sino ajustar con precisión milimétrica la respuesta de la vara durante el lanzamiento y la tensión del combate con el pez. Una vez completadas todas las láminas de carbono y las capas de refuerzo, la pieza se traslada a la estación de vendaje térmico. 284 grados. Fahrenheit es la temperatura estándar a la que se programan los hornos para la fase de curado. Antes de ingresar, la fábrica utiliza cintas de nylon, celofán o vinilo especializado para envolver firmemente la varilla en una espiral continua. El mandril se monta en una máquina de encintado donde, mientras gira, la cinta se aplica solapando cada vuelta bajo una presión constante desde un extremo al otro. El objetivo de este paso es bloquear la forma de la varilla y mantener cada estrato de carbono presionado con fuerza durante todo el ciclo de calor. Transición al siguiente nivel. A medida que la cinta se tensa, el material inferior se comprime de manera uniforme, creando un espesor de pared consistente en toda la longitud del blanc. En esta etapa, el mandril actúa como molde interno, mientras que la cinta tensada funciona como el molde externo, manteniendo la estabilidad estructural antes de la polimerización. Los mandriles que portan las varillas se cuelgan en bastidores y se introducen en el horno de curado, donde el ciclo térmico es supervisado por sistemas informáticos para garantizar un ascenso térmico equilibrado. El proceso de curado suele durar aproximadamente 2 horas, tiempo suficiente para que la resina reactiva al calor se active completamente y complete su transformación química. Dentro del horno, la resina comienza a fluir, distribuyéndose entre las capas de fibra de carbono y soldándolas en una estructura unificada. Lo que antes eran estratos separados, ahora se fusionan en una varilla que resulta prácticamente monolítica. Parece un proceso simple de calentamiento, pero en realidad, cualquier desviación previa queda bloqueada permanentemente en la estructura interna una vez finalizado el ciclo. Por esta razón, las plantas de producción mantienen un control extremadamente estricto sobre el tiempo y la estabilidad del ambiente térmico. Cuando el ciclo concluye y la pieza comienza a enfriarse, se inicia la fase de extracción del mandril. La varilla se traslada a una máquina de separación dedicada, donde el eje metálico interno es sujetado por un mecanismo de fijación, mientras un brazo de tracción neumático aplica una fuerza constante y potente. Se ve cómo el núcleo de acero se desliza fuera de la varilla, mientras el sistema de tracción vence la fricción sin deformar la estructura de carbono recién curada. Si el proceso de calentamiento fue ejecutado correctamente, el mandril saldrá limpiamente, dejando una varilla completamente hueca. El proceso solo está cobrando fuerza. El técnico realiza entonces una inspección rápida de la rectitud y la uniformidad, confiando en su tacto y visión profesional. Una vez que la pieza se ha enfriado por completo, comienza el acabado superficial con la retirada de la cinta de envoltura exterior.
El técnico desprende la cinta siguiendo su dirección espiral original, desenrollándola de forma continua desde la punta hasta la base. Al retirar la protección, la varilla revela marcas espirales y pequeñas crestas formadas durante la compresión. Desde aquí, el material se desplaza a la estación de corte para el perfilado de la longitud final. El operario coloca la vara en un soporte fijo, la alinea sobre su eje central y la introduce en la cortadora, cuyas cuchillas eliminan el exceso de material de ambos extremos con precisión absoluta. 0,004 pulgadas es la desviación máxima permitida en las juntas de unión antes de comprometer la transferencia de fuerza. Tras el corte, la varilla entra en la etapa de esmerilado y lijado, comenzando con un lijado en seco para eliminar las crestas más grandes y las marcas de la cinta de compresión. El técnico hace girar la pieza manualmente para asegurar un tratamiento uniforme en toda la circunferencia. Posteriormente, se realiza un lijado al agua, donde el líquido reduce la fricción y arrastra el polvo de resina, permitiendo un control superior sobre la presión de acabado. Todo se vuelve más complejo. Después del acabado de la superficie, las secciones de la vara se trasladan al área de ajuste de juntas para la inspección de alineación. El técnico inserta la sección de la punta en la sección de la base con la orientación correcta, girando y agitando suavemente el conjunto para evaluar la firmeza de la conexión. Una unión que cumple las especificaciones debe encajar de forma uniforme, sin holguras ni ruidos al movimiento. Una vez aprobado el ajuste, las piezas se separan y se agrupan en lotes según modelo y longitud, enviándolas finalmente al taller de pintura. El metal y el carbono ahora están listos para recibir el recubrimiento estético y protector. Se puede notar cómo la varilla gira en una máquina automatizada que aplica la pintura de forma homogénea en toda su superficie. La primera capa suele ser una imprimación blanca destinada a unificar el fondo y resaltar la intensidad de los colores posteriores. Tras el secado, se aplican pinturas fluorescentes para mejorar la visibilidad en exteriores y condiciones de poca luz. El proceso concluye con una capa superior de uretano transparente, aplicada para crear una barrera resistente a los arañazos, los rayos ultravioleta y la salinidad del agua. La pieza se traslada a una sala de secado para estabilizar el recubrimiento antes del montaje de componentes. En la estación de ensamblaje, todos los elementos del mango se instalan íntegramente a mano, siguiendo las especificaciones del diseño. El técnico aplica adhesivo a lo largo de la varilla y desliza cada sección del mango, que puede estar fabricado en espuma EVA, corcho o tubos termorretráctiles. A continuación se instala el portacarretes, que debe quedar perfectamente alineado con el eje central de la vara para evitar incomodidades durante el uso bajo carga. Una vez fijado, se coloca el tapón de base o el cardán, transformando el tubo compuesto en una herramienta con equilibrio y carácter táctil definido. Y esto no es el límite. El posicionamiento de las guías se marca cuidadosamente sobre la longitud de la varilla para determinar cómo viajará la línea y cómo se distribuirá la carga mecánica. Cada guía se coloca sobre su marca y se alinea visualmente antes de comenzar el vendaje con hilo. Se ve como una mano sujeta la guía, mientras la otra envuelve el hilo de forma tensa y ordenada, sin dejar huecos ni solapamientos entre las vueltas. Tras el vendaje, se realiza una comprobación visual final de la rectitud antes de pasar a la fase de sellado con resina epoxi. Docenas de varillas giran simultáneamente en bastidores rotatorios para asegurar que la resina epoxi se nivele de forma uniforme alrededor de cada guía. El técnico aplica una capa base con un pincel, permitiendo que el polímero penetre en el hilo y se adhiera al blanc. Luego, las piezas pasan por un flujo de aire caliente o una cámara de curado ultravioleta para estabilizar el sellado. Finalmente, se aplica una segunda capa de epoxi para obtener un acabado brillante y duradero. Al terminar el ensamblaje, las secciones de punta y base se unen por primera vez para verificar que el ajuste sea suave y sin resistencia indebida en todo el rango de inserción. La vara se coloca en una mesa de inspección donde se hace girar lentamente
para confirmar que el eje se mantiene recto y sin deformaciones anormales. Se realiza una prueba de flexión bajo carga controlada para validar la resistencia estructural y el equilibrio de la pieza terminada. Por último, se limpia toda la superficie para eliminar huellas dactilares o residuos de adhesivo, examinando el acabado bajo iluminación intensa. El producto se etiqueta y se introduce en su funda protectora, completando así el ciclo de fabricación. El material abandona la línea de producción, pasando a una fase tranquila de distribución. ¿100% de consistencia en cada respuesta táctica es lo que un pescador experimenta al sostener una caña terminada en sus manos? ¿Por qué cada vibración transmitida hacia la palma se siente con una precisión tan quirúrgica? A primera vista, el objeto parece una estructura simple y flexible de una sola pieza. Pero, en realidad, esta sensibilidad es el producto directo de cientos de decisiones técnicas ejecutadas con rigor dentro de las instalaciones de la fábrica mucho antes del ensamblaje final. Se puede notar cómo el equipo de medición calibra la respuesta del material para asegurar que no existan puntos ciegos en la transmisión de energía. Más adelante se complica. La estructura interna debe reaccionar de forma idéntica ante cada tensión aplicada por la línea. Esa uniformidad es el factor crítico que determina si una herramienta de este tipo puede considerarse fiable durante el uso intensivo en condiciones reales. El proceso solo está cobrando fuerza. Los ingenieros supervisan cómo la resina y la fibra se integran para evitar cualquier vacío microscópico que pueda amortiguar la señal mecánica hacia el mango. La cámara se desliza a lo largo del cuerpo de la caña, donde se observa la alineación exacta de los componentes de grafito. Transición al siguiente nivel. La durabilidad depende de que estas capas mantengan su integridad bajo cargas de flexión extrema. Cada unidad abandona la línea de producción cumpliendo con un estándar de respuesta que garantiza la transferencia de información desde el agua hasta el usuario. El material alcanza la preparación para la forma y el uso final, cerrando este ciclo de transformación técnica.